¿Cómo les fue? Si los estudiaron, validaron, em, ¿cuáles son las exposiciones que se dan en cada uno de estos tipos de peligro? Sí, no, porque están tan callados. ¿No? Alguien iba, qué pena, alguien iba a hacer un aporte. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me venía? ¿Qué más, Erika? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Estás preguntando el tema del trabajo, de los riesgos en almacén, restaurante y hospital. Sí, un poco acerca de los peligros. Ay, chicos, dejen de escuchar. Bueno, yo voy a hacer preguntas. Por acá Jefferson tiene la mano levantada. Jefferson, cuéntanos. Profe, con respecto a lo que está preguntando de si nos ha ido bien identificando los peligros y sabiendo qué riesgo representa cada peligro, pues me parece muy fácil con la orientación que su merced nos dio con la presentación, ya que ahí está muy bien explicado todo, entonces no le cuesta a uno hacer el taller, me parece muy fácil, la verdad. Jefferson, gracias por el aporte y pues por responder a la pregunta que estaba realizando. Bueno, entonces de acuerdo a la pregunta que estaba haciendo anteriormente y teniendo en cuenta pues lo que nos acaba de mencionar Jefferson, quisiera que me dijeran qué tipos de riesgos se pueden asociar a un peligro físico. Quien Profe, vaya a participar, levanta la mano, por favor, y prende solo el micrófono la persona que vaya a participar. José, te doy la palabra. profe, riesgos físicos son como las caídas, los desniveles en los sitios laborales. Eh, También puede ser caídas de objetos, de estanterías y similares. Bueno, ¿alguien más que opine algo diferente a lo que nos acaba de mencionar José? Profe, el peligro físico sería como la exposición a iluminaciones fuertes, a ruidos, a temperaturas altas. Muy bien, efectivamente. El que nos estaba mencionando José, ¿a qué tipo de peligro está asociado? Si estamos hablando de caídas, si estamos hablando de caídas de elementos, de objetos. Puede ser locativo. Muy bien, locativo, ¿sí? Ejemplo, ¿qué tipos de riesgos podemos asociar a los peligros biomecánicos? Jefferson. Profe, un peligro biomecánico se refiere cuando su merced hace un ejercicio o un trabajo muy repetitivo, entonces eso genera una lesión mecánica. Muy bien, Jefferson, gracias. Susana. ¿Cómo es que? Ya va. Susana, no te escuchamos muy bien. Estructura y esfuerzo. Movimiento repetitivo. Sí, muy bien. Ujú. Eso puede Bueno, ser. gracias. Sí,
que se te va como la onda. Gracias, Susana y Jefferson. Bueno, yo voy a preguntarle por acá a Yolima. Yolima Camargo, ¿tú qué dices? ¿Qué tipos de riesgos podemos asociar a, ejemplo, los peligros biomecánicos? ¿Qué tipos de riesgo podríamos asociar allí? Yolima, listo, por acá ya estás prendiendo tu micrófono, cuéntanos. Bueno, mientras Yolima resuelve el inconveniente que tiene, vamos a preguntarle a Melisa. Melisa, cuéntanos qué tipos de riesgos podríamos asociar a los peligros biológicos. Melisa a la 1, Melisa a las 2, Melisa a las 3. Equipo, porfa, importante que participemos, que habilitemos nuestros micrófonos en clase, porque también es una forma de validar que ustedes están aquí en clase. Bueno, voy a darle la palabra a Esther. Esther, cuéntanos. Profe, posturas forzadas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, manipulación de cargas. Ese que nos estás mencionando hace parte a qué tipo de peligro. Riesgos Biomecánicos. Listo, muchas gracias. Bueno, voy a darle la palabra por acá a Susana. Profe, los biológicos son los hongos, los virus, bacterias, parásitos. Sí, Esos son algunos de los biológicos. muy bien, Susana. Listo, equipo. Entonces, creo que ya están un poco más asociados, ¿sí? Ya estamos como logrando esa identificación de los tipos de peligros y cuáles podrían ser los posibles riesgos que se pueden llegar a presentar frente a cada uno de esos peligros, ¿no? Entonces, la idea es que sigan validando cada uno de ellos. Pero entonces, quiero que hagamos un ejercicio y es que apréndase de memoria, sí, este sí lo voy a pedir así, apréndase de memoria los peligros, bueno, los riesgos que están asociados al peligro físico, ¿sí? Y los riesgos que están asociados al peligro locativo. ¿Por qué? Porque todavía entramos en confusión allí sobre estos dos peligros, ¿sí? No, estamos todavía como dudando cuál es cuál. Entonces, revísese muy bien estos y apréndaselos de memoria para que cuando hablemos del locativo entendamos que es todo lo que tiene que ver con la estructura, ¿no? Y cuando hablamos de físico, entonces son más exposiciones a iluminación, a ruido, ¿sí? Es más un poco como orientado al tema de la afectación en cuanto a los sentidos, ¿no? A la vista, ¿sí? Entonces, analicemos pues estos dos y aprendámoslos allí en memoria para no confundir uno con el otro. Listo, equipo. Entonces, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Voy a silenciar por acá micrófonos. Listo. Y hoy arrancamos con nuestro módulo número 3, ¿cierto? ¿De acuerdo?
Sí, señora. Súper. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con nuestro módulo 3. Voy a compartirles mi pantalla. Me avisan cuando ya la estén visualizando. Bueno, creo que ya en este momento deberían de estar viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, equipo, entonces para nuestro módulo 3 tenemos los siguientes resultados de aprendizaje. El primero es reconocer las matrices que se utilizan para realizar la identificación, la evaluación y generar controles frente a los riesgos que están dentro de los peligros que ya anteriormente hemos identificado. Vamos a ver aquí también unas normas de seguridad que son a nivel general, ¿sí? Que van a aplicar para los diferentes espacios donde nosotros estemos, bien sea que estemos en el lugar de trabajo, bien sea que estemos en casa. Desde el lugar donde nosotros estamos, ¿sí? Van a haber como unas normas de seguridad que se van a ir aplicando allí o que debemos de tenerlas en cuenta para evitar alguna situación de accidente. El siguiente tema es identificar cuáles pueden ser unos posibles programas, ¿sí? Que van a ir orientados a poder disminuir o evitar alguna situación de accidente laboral y también evitar enfermedades laborales. Entonces vamos a ver allí cuáles son como esos programas que de una u otra manera la entidad puede crear frente a estas situaciones. Y por último, vamos a estar revisando lo que son los comités, ¿sí? Los comités van a ser unas personas, ¿sí? Digamos como un grupo de personas conformado y dentro de la entidad y estos comités pues van a tener allí unos objetivos, unas funciones. Entonces allí vamos a ver de manera detallada cómo están conformados estos comités, qué funciones tienen y demás. Entonces ya aquí vamos a arrancar con nuestro primer resultado de aprendizaje, que es lograr identificar, ¿sí? Las matrices. Entonces resulta que esta es una matriz general, ¿sí? Que pues se utiliza para poder, digamos, primero identificar los riesgos, los peligros, segundo, identificar allí poder hacer como partiendo de esos peligros y identificando también pues allí esos riesgos, hacer una evaluación de esos riesgos, ¿sí? Es decir, empezar a mirar qué tan alto o qué tan bajo puede llegar a ser este riesgo en ese lugar pues donde se ha identificado. Y después de ello, empezar a aplicar unos controles, ¿sí? Es decir, empezar a aplicar unas medidas correctivas con la finalidad de eliminar por completo, como nos lo decía la, la jerarquía, ¿no? De controles. Entonces, eliminar por completo el peligro o por el contrario, empezar a reemplazarlo, ¿sí? Entonces, allí esto es lo que vamos a estar revisando. Entonces, miren acá, esta primera casilla es la que me va a permitir identificar qué es lo que yo voy a hacer o el origen, pues, del reporte que vamos a estar realizando. ¿De dónde sale esta casilla del origen del reporte? Pues allí básicamente se va a indicar de dónde surgió la necesidad de evaluar el riesgo, ¿sí?
Y allí entonces vamos a partir de lo siguiente, y es que pensemos en una empresa, ¿sí? De publicidad que pues están allí laborando y resulta que uno de los empleados que estaba utilizando una máquina de corte pues sufre un accidente. Entonces, a razón de ese accidente que tiene esta persona, entonces se entra en la necesidad o se requiere empezar a realizar pues esta identificación y evaluación de riesgos. Entonces allí vamos a decir por qué se necesita pues como ese riesgo. Esta otra casilla, que es la segunda, que está en color azul, ¿cierto? Que es una columna que está acá en color azul, nos va a ayudar a mirar el departamento o el área, ¿sí? Que se va a estar evaluando. En este caso, pues pueden ser, por lo general son áreas específicas, ¿no? Las que se van a evaluar. Para nuestro ejemplo acá, nos dicen que vamos a estar evaluando salones, ¿sí? Académicos, salones de cómputo y salones de música, ¿sí? Esto es lo que vamos a estar evaluando, es decir, que vamos a estar revisando esas áreas, esos espacios. Y la siguiente columna nos va a definir cuál es la tarea que vamos a realizar allí, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a estar revisando? Entonces allí es empezar a revisar cuáles son esas condiciones, ¿no? Que tiene este lugar. Entonces, para nuestro ejemplo, aquí dice que van a hacer una revisión o verificación del espacio. En esta parte de arriba, acá ustedes ven que hay un responsable. Entonces, aquí en cuanto al responsable, pues es la persona o el comité, que por lo general el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es quien se encarga, ¿sí? De hacer pues como esta labor. Entonces, allí van a colocar la persona encargada, perdón que se me cambió la diapositiva. Entonces, aquí van a colocar la persona encargada para que lo tengamos en cuenta. Vamos a continuar analizando las diferentes casillas que estábamos viendo. Y acá después de la tarea me dice peligros identificados. ¿Qué quiere decir en peligros identificados? Entonces, aquí se va a revisar, ¿no? El factor de riesgo, ¿sí? Para este caso, aquí vamos a tener que estas personas, sí, que están realizando este comité, que está realizando este trabajo, ya identificaron varios peligros. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Tenemos 8 en total. Entonces, han identificado unos peligros y los peligros que dicen. Aquí hay uno que son cordones eléctricos sueltos, otro que dice que sillas no ergonómicas. Cuando hablamos de sillas no ergonómicas, quiere decir que son sillas que no cuentan con las condiciones para que la persona pues lleve a cabo sus actividades laborales. Voy a venir acá a silenciar un micrófono que está prendido. Listo. En este orden de ideas, entonces aquí ya ellos han identificado, otro que han identificado, ejemplos, son pisos encerados, armarios con puertas abiertas, aquí ejemplo, dictado de clase. Miren acá lo curioso, y es que hasta un dictado de clase se convierte en un peligro y genera pues allí un riesgo en la persona. Entonces, vamos a mirar, no los vamos a detallar cada uno de estos, pero sí vamos a coger de ejemplo este primero para analizar el resto de la matriz. Ya después de identificar el peligro, ¿cierto? Viene la columna que dice daño, es decir, qué lesiones y qué enfermedades se pueden causar o son potenciales de causar en caso de que, bueno, en caso de que se materialice alguna situación a razón de estos cordones eléctricos sueltos o cables pues digamos como para entenderlo, o cables eléctricos sueltos. ¿Qué se puede llegar a generar?
incendios, ¿sí? Y se puede llegar a generar allí también más situaciones a partir de este daño, ¿no? De estos cordones eléctricos sueltos. Acá vamos a analizar con este mismo ejemplo que nos van a hablar de una probabilidad de exposición que, digamos, para expresarlo en siglas, se va a dejar con la PE, que es probabilidad de exposición. Cuando ustedes vean en una matriz, la PE hace referencia a esa probabilidad de exposición. Entonces acá nos dicen que en este caso le dan una calificación de 8. Y aquí me permito explicar lo siguiente. Resulta que las empresas, ellos internamente definen una numeración o una métrica que llamamos y la establecen para lograr generar, ¿cierto? Digamos, generar como ese nivel de riesgo que se va a tener a razón pues de esos peligros identificados. Ellos pueden elegir ejemplos del 1 al 5, o pueden elegir del 1 al 10, o pueden elegir ejemplo, no sé, del 10 al 50. Entonces allí pueden utilizar una métrica, ¿sí? Para poder realizar como la evaluación de los riesgos. Para este ejemplo que estamos viendo acá, este ejemplo va de 0, ¿sí? A 10. Entonces, des en cuenta que si estamos hablando que es de 0 a 10 y aquí la probabilidad, es decir, la probabilidad de que ocurra un incendio va a ser de un nivel 8. ¿Sí? Esta es como la calificación que le colocan acá. Ahora nos hablan de que miremos la frecuencia de exposición. Cuando nosotros hablamos de una frecuencia de exposición, hacemos referencia a que allí la persona, es decir, cuántas veces la persona está expuesta frente a ese, digamos, a esa situación, a ejemplo, a que se presente pues un incendio, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos que cuál sería la frecuencia, pensemos en lo siguiente. Estamos hablando de que son salones, ¿no? Pensemos que el salón en el que identificaron estos cables sueltos es el salón de cómputo. Entonces, si nosotros nos vamos a un colegio, ¿cuántas veces puede llegar a tener un estudiante en la semana clase de cómputo? ¿Ustedes qué dicen? Puede ser diariamente, como puede ser semanal. Sí, puede ser diariamente, puede ser semanal, o tal vez puede ser una sola vez a la semana, ¿cierto? Que el estudiante tenga clase de cómputo. Si yo digo que el estudiante solamente tiene una clase de cómputo, entonces allí voy a decir, bueno, la frecuencia no es tanta, entonces lo voy a colocar en una numeración de 2, ¿sí? Porque la frecuencia no es tan seguida, pero si fuera diariamente, si fuera toda la semana que el estudiante tiene clase en este salón de cómputo, seguramente podría estar colocando un 8 hasta un 10, porque es todo el tiempo que está allí expuesto. Bueno, claro que no todo el tiempo, porque si estamos hablando que es una clase que dura 2 horas, pues las posiciones menos. Podríamos dejarlo por ahí en un 8 o 6 en caso de que el ejemplo fuera el contrario. Bueno, entonces esta es la frecuencia, es Una decir, pregunta, pongamos en este caso, perdón y la interrumpo. dale, dale. Pongamos en el caso que usted está mencionando, es un salón de cómputo. Pongamos en el caso de que nosotros estábamos en una oficina y nos hicieron esa evaluación, la chica de seguridad y salud en el trabajo, decía que había mucho reguero de cable, pero nosotros somos del área de sistemas. Se maneja mucho cable, pero en sí todo estaba, o sea, conectado, no estaba regado, entonces ella decía que podía haber un incendio o un corto. Los cables no estaban pelados, pero estaban
no estaban ni desorganizados, estaban más o menos ahí en el suelo, pero no estaban desorganizados. Entonces ella decía que tocaba alzarlos y no sé qué, que porque había un incendio. Yo le decía, pero es que los cables no están pelados. Ahí porque ella pone un número más alto y dice que es una probabilidad de incendio cuando no lo habría. Claro, sí lo puede haber. ¿Sabes por qué lo puede haber? Porque el deber ser de la organización de estos cables es que, no sé si ustedes han analizado digamos, las aulas o los lugares donde hay temas de cómputo. Estos cables no deberían de estar sueltos. Ellos deben de ir dentro de unos tubos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, o tienen como unas cajitas, ¿sí? Donde Sí. ellos van allá adentro y no tienen que estar sueltos. Por ejemplo, pensemos en que tú mueves los pies y jalas o una mesa o algo, digamos que jala ese cable, pues seguramente cuando jale, pues fuertemente va allí a desconectarse y va a generar de pronto chispas y se puede dar un incendio. Entonces allí lo Pero que ellos pongamos, buscan es que estos cables, ¿sí? Estén de una manera organizada, que no estén sueltos, ¿sí? porque Que no pongamos estén allá o colgando. sea, las caletas o ¿cómo es que yo les es como unas caleticas las que Sí, tienen todo eso? Entonces ujú. pongamos en ese caso no alcanzaba el cable, a veces era muy corto, a veces el que necesitábamos tenía que ser largo, entonces por ese caso se dejaba así, pero en ningún momento acá sí, o sea, todo estaba conectado, todo estaba directamente en su DVR, todo, o sea, todo en donde va, Sí. pero no estaba el desorden. Pero ella decía que podía uno tener un accidente de incendio. Yo decía, pero ¿cómo si está todo? O sea, no está Bueno, pelado, no. o sea, cuando tú me mencionas el ejemplo, o sea, si estamos partiendo de este ejemplo que está acá, yo como Sí, analizo los cables que están caídos, o sea, literal sí. están a unos, vengan a ver, esperan, yo reviso por acá. Sí, o sea, literal el cable está por fuera y está así como colgando, ¿sí? A la parte de atrás del escritorio está colgando el cable ahí. No, pero en sí no estaban colgando, o sea, estaba conectado de un lado al otro, sino que no estaban metidos dentro, es que eso tiene un nombre, dentro de Sí, un son rollito donde se como unas como una cajitas. no porque pongamos en las cajitas no se podía colocar. Entonces, hay un rollito donde uno viene y los amarra, le da como vueltica y amarra todos los cables y quedan todos como enrolladitos, Ujú, organizados. sí. Entonces, nos estábamos esperando unos cositos de esos, que eso parece como un rulito, y uno los va metiendo ahí y ya quedan los cables recogidos, Ujú, como sí, tal. sí. Entonces, ese día estábamos esperando los cositos esos cuando hicieron esa evaluación. Decía que era probabilidad de incendio y no sé qué, yo, como si no, o sea, nadie lo va a tocar y más que ese es un espacio donde nada más entra solo área de sistemas. Mm, Y yo decía, pues, Es tan que raro. mira, lo que pasa es que puede que el cable se recaliente. Sí, o sea, sí pueden ocurrir cosas. Por esos cables estar así. Mira acá, tú estás mencionando que uno de los controles, ¿sí? Porque esto es de lo que tú me estabas hablando, como del cordón ese corrugado, ¿sí? Que es Ujú. donde se meten los cables que lo estaban Sí, esperando, ¿sí? Para sí, poderlo porque se colocar, pidió, pues eso era uno de los controles que se iban a aplicar y precisamente acá está en el ejemplo que estamos tocando, ¿sí? Acá dentro del control dice proteger los cordones utilizando un cordón corrugado. exacto, no sé cómo se llama. Exacto. Y esa es una medida de control. Precisamente para qué, para evitar, ejemplo, un incendio o que alguien de una u otra manera pues tropiece con el cable o que lo jale, ¿sí? Pues no sé el espacio porque me queda muy difícil analizar pues el espacio. Si tú dices pues que era como muy difícil, entonces Sí, allí porque pues puede ser solamente, que sí, ejemplo, que la probabilidad de que ocurra una situación como esas, podríamos ya no calificarla, ejemplo, de acuerdo a lo que tú me estás mencionando, podríamos no calificarla en 8, sino tal vez, no sé, en un 2 o en un 4, ¿sí? sí, De porque acuerdo, pongamos pues, como lo que o tú sea, dices.
porque era un área restringida y solamente podría entrar solamente el área de sistemas. O sea, Ujú, el ingeniero, el, el auxiliar, el sí, analista, nada más podíamos entrar solo 3 personas y las personas que ingresábamos teníamos nuestra llave. sí. Que necesitábamos alguna cosa de algún biométrico, algún cable o de ponchar algún cable, entonces sacábamos de allá. Entonces era muy restringido quién podía subir allá al tercer piso si solamente Ujú, teníamos nada más los 3. sí, Y de la entiendo. probabilidad de un riesgo de eso, tendría que uno ponerse a bregar con todo ese reguero de cables. ¿Y quién se va a poner a Sí. maniquear con tanto cable? Bueno, entiendo lo que tú dices, más sin Bueno, embargo, ese es el objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mirar lo más mínimo para poder generar un bienestar en el trabajador y protegerlo, ¿sí? Y digamos que esa es la finalidad. Entonces, bueno, ya aquí partiendo de lo que tú nos mencionabas y del ejemplo que veníamos, yo diría que de acuerdo a digamos, a las condiciones que tú me estás dando, podríamos ya dejarlo en una calificación como un 2 o como un 4, ¿listo? En la probabilidad de exposición. En la frecuencia yo también lo dejaría en un 2 porque como tú dices, o sea, ¿quién entra allá? Pues personas que están, digamos, autorizadas, capacitadas y demás, entonces seguramente pues no, digamos, la frecuencia de exposición pues no es mucha. Y esta otra casilla que viene acá hace referencia a la pérdida máxima, ¿sí? Entonces, allí la pérdida máxima, esta pérdida máxima nos habla acerca de la gravedad del posible daño que se puede llegar a dar, ¿sí? Es decir, no solamente la pérdida máxima en cuanto al recurso humano, ¿sí? Es decir, que la persona pues sufra una lesión, que sufra un daño, sino también hablamos de pérdidas en cuanto a, digamos, a ejemplo, un computador, si estamos hablando todavía del salón de cómputo, ¿cierto? A que se pierdan pues los computadores que hay allí y demás. Acá nos hablan que de acuerdo al análisis que ellos revisaron, ¿cierto? En esta pérdida, pues dicen que la pérdida podría ser en una calificación de 4. La siguiente casilla nos habla acerca del número de personas que están expuestas o que ingresan allí, ¿sí? Que están expuestas en algún momento porque ingresan a ese salón de cómputo. Entonces allí hablamos es de la cantidad, ¿no? Entonces cantidad de personas expuestas a ese riesgo. En este caso nos dicen que serían 17 personas, me imagino que porque ingresan 17 estudiantes a ese salón de cómputo, ¿sí? Listo, ya digamos que estos son como los elementos que nosotros vamos a entrar a analizar, ¿sí? En esa evaluación de riesgo. Y en esta otra casilla que ya viene acá, que tiene pues un número bastante alto, ¿sí? Que es 1088. Aquí ya esta es la valoración, ¿sí? Del riesgo, es decir, el cálculo del riesgo ponderado, que sería la traducción del valor numérico en una categoría de riesgo, ¿sí? Donde nosotros decimos que dependiendo pues la numeración que nos dé allí o sí, como ese valor, de acuerdo al valor que nos salga allí, podemos decir si el riesgo es inaceptable, si el riesgo es alto, si el riesgo es muy bajo, si el riesgo es tolerable, ¿sí? Entonces vamos a entrar a analizar ello. Permítame en un momento, es que están que me escriben. Mm, mm, mm. Ok, listo. Bueno, entonces retomo por acá. Bueno, y ustedes se preguntarán, listo, pero ¿de dónde sale este número? Pues resulta que este número sale de la multiplicación de la probabilidad de exposición, la frecuencia de exposición,
la pérdida máxima y el número de personas expuestas. Entonces, los invito que en este momento, desde ahí, desde donde ustedes están, realicen la operación. Entonces, van a multiplicar 8 por 2 por 4 por 17 y validen cuál es el resultado que les da allí en esta multiplicación. Profe, y siempre se tiene que multiplicar cada vez que haga un resultado así. Entonces, ¿de cuántas personas están expuestas, Sí, la Melissa. probabilidad y todo? Sí, siempre se va a Profe, multiplicar. Aunque mucho, lo que les digo es, pues digamos que esta es una matriz general, pero hay otras matrices que nos permiten identificar también el nivel de riesgo, evaluando pues otros elementos y de una forma más sencilla que ahorita más adelante vamos a ver qué otra forma hay para poder identificar esa o darle ese nivel de riesgo o valoración de riesgo o evaluar el riesgo, ¿sí? Vamos a mirarla, que es esta otra forma a mí en lo personal me parece un poco más sencilla, pero igual pues vamos a analizarla. ¿Alguien quería decir algo que estaba diciendo por allá? Profe, ¿quién era? Para que participe, por favor. No, bueno, se arrepintió quien iba a participar. ¿Cómo les fue en el resultado? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya hicieron la multiplicación? No, ¿no la han hecho? ¿Qué pasó? Muy bien, José. ¿Sí les dio el mismo resultado? Sí, profe. Ya, profe, ya la hice 1088. Muy bien. Y así es como se hace esa evaluación del riesgo, evaluando cada uno de esos elementos que acabamos de mencionar. Y de acuerdo a ello, vamos a mirar que para la siguiente columna, ¿cierto? Para esta que dice cálculo de riesgo ponderado. Entonces aquí en ese cálculo de riesgo ponderado, pues ya vamos a decir cómo definimos nosotros el riesgo. En este caso, nos dice que es un riesgo inaceptable, o sea, que está en un nivel bastante alto y por ende debemos de generar unas medidas de control, ¿sí? O unas medidas correctivas de manera inmediata. Entonces, en este caso, ¿cuál es la medida digamos, el control que nos ofrecen? Acá establecieron que proteger los cordones utilizando un cordón corrugado. Ya después de que se genera, se aplica, ¿sí? Este control, entonces nuevamente vuelven y hacen el proceso, ¿sí? Y empiezan a evaluar de nuevo. Ah, bueno, ya después de tener allí los cables dentro de este cordón corrugado, ahora, ¿cómo estaría ejemplo, la probabilidad de exposición? Ya aquí me dicen 1, ¿cierto? Entonces, imagínense, de 8 a que pase a 1, pues claro, baja un montón. En la frecuencia de exposición me dicen que es 1. Bueno, aquí nos disminuyó 1, ¿sí? Y después nos dice, ah, bueno, que la pérdida máxima de 4 pasó a 2. Y así sucesivamente van a empezar a hacer de nuevo, ¿sí? La calificación de cada uno de estos para llegar a un nuevo resultado. Y validar entonces ya, ejemplo, el riesgo me pasa a ser tolerable o si pasa a ser, ejemplo, un riesgo muy bajo, que yo diría que ya con esta calificación podría pasar a ser un riesgo muy bajo. ¿Sí? Equipo, pregunta. ¿Entendimos la matriz? ¿Cómo se hace la operación? Por acá ya José nos mandó el resultado de esa reevaluación que se realizó acá, ¿no? Nos dice que 34.
Entonces, equipo, ¿entendemos? Bueno, Angie también por acá lo compartió. Creo que sí, Bien, sí. Entendimos porque si estamos haciendo la actividad, bien, muy bien, sería tolerable, ¿cierto? Excelente. Entonces, esta es la manera en cómo se utilizan pues las diferentes matrices. Bien, Gina, gracias. Zulma, que se utilizan estas matrices para poder generar una evaluación de riesgos, ¿sí? Frente a los, digamos, a esos peligros identificados, entonces allí cómo vamos a calificar los riesgos. Entonces, miren acá, esta casillita que ya a continuación, pues vamos a ver un poco acerca de esta calificación, pues van a ver también unas métricas, ¿sí? Donde yo puedo decir que si estoy, ejemplo, no sé, que si estoy llevando aquí a cabo una calificación del 0 al 10, pues acá voy a decir, ejemplo, no sé, mm, para los resultados que me den entre 500 a 2000, pues entre 500 a, no mentiras, entre, puede ser que, a ver, analicemos acá. Si me da ejemplo de 0 a 50, de 0 a 10, puede ser un riesgo tolerable. Si me da de 10 a 50, puede ser un riesgo muy bajo. Y así sucesivamente. Pero ¿quiénes definen qué rango numérico va a tener cada uno de estos? Pues la entidad, ¿sí? Porque ellos son quienes definen las métricas. Entonces, miremos acá. Ay, ¿dónde está? Acá. Aquí, revisando pues un poco el ejemplo de la tabla que estábamos viendo, ¿sí? Acá me dice que cuando digamos, el resultado para mí es 0, pues estamos hablando de un riesgo tolerable, ¿sí? Si la calificación, ejemplo, me da de 1 a 40, entonces puedo decir que es un riesgo muy bajo. Y si la calificación me da de 41 a 100, entonces es un riesgo bajo. Y si me da de 101 a 500, entonces el riesgo va a ser medio, ¿sí? Y si me da de 501 a 1000, el riesgo es alto. Y si ya es de 1000 en adelante, ¿sí? Es un riesgo inaceptable, ¿sí? Entonces allí las empresas pues generan como esas métricas. Pero pues esta es la que estamos utilizando como ejemplo o pues de acuerdo a la tabla que hemos estado analizando. Miren acá, esta es la operación que se realiza, ay, perdón. Esta es la operación que se realiza para llegar a esa valoración del riesgo, ¿sí? A ese cálculo de riesgo ponderado, ¿no? Entonces, recuerden que es probabilidad de exposición por frecuencia de exposición por pérdida máxima por número de personas expuestas, ¿sí? Y esta es como la operación que ustedes hicieron allí. Listo, equipo. Entonces, quisiera saber hasta este momento, porque yo sé, soy consciente que el poder entender un poco, pues, estas tablas, estas matrices, es engorroso porque, pues, tiene allí como varios temas que analizar. Entonces, quisiera saber si tienen alguna inquietud frente a lo que acabamos de ver. Bueno, por acá, muy bien. 34. Excelente equipo. ¿Hay alguna inquietud referente a lo que acabamos de ver, José? Hay unas tablas que yo estoy verificando en las cuales ingresan también la pirámide de jerarquía. Ay, José, qué pena contigo. Yo no sé si soy yo, pero no te escucho bien. Los demás me pueden confirmar porque tal vez sea yo que no escuche bien. Erika, ¿me escuchas? Listo, ahí te escucho mejor. Hay algunas matrices en las cuales se incrementan el tema de la pirámide de control de jerarquías, la jerarquía de controles.
¿Es obligatorio hacerla con la jerarquía de controles o se puede hacer así simplificada como la que nos están mostrando? Muchas gracias, José, por esta pregunta muy importante. No es necesario aplicarla, pues por completo la jerarquía de controles se puede realizar así simplificada como tú le estás mencionando. Lo importante aquí es que tengamos en cuenta que dentro de esa jerarquía de controles, ¿sí? Que ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Ah, no, no la tengo aquí abierta. Bueno, que la jerarquía de controles, que es como la pirámide, ¿no? Que empieza desde el más grande hacia el más pequeño, que está allí por colorcitos. Lo más importante de esta jerarquía y lo que sí o sí debe ir aplicado es apuntarle a eliminar el riesgo por completo. ¿Listo? Y eso es lo que digamos, como lo que se puede llevar a cabo allí en esos controles. ¿De acuerdo? Con referencia a lo que nosotros estamos viendo, porque a partir de nosotros, No, nuevamente no te estoy escuchando, te escucho súper lejos. Bueno, le voy a dar mientras la palabra a Paola, Paola Andrea Ortiz. Profe, qué pena con su merced, es que se me desconectó por un momento y no pude escuchar lo que su merced estaba explicando. Entonces, para ver si podría repetirlo, qué pena. Uy, ¿qué parte no me escuchaste? No, profe, es que está súper mala la señal. Estaban donde el compañero estaba haciendo como tipo que le dio lo que era, o sea, ¿cómo te explico? Mm, en donde ya era el riesgo que había bajado, desde ahí, profe, es que se desconectó y estaba súper maluca la señal. Bueno, mira, entonces, Paula, voy a hacer como una explicación así rápida, porque de todas maneras, pues la matriz es densa, ¿sí? Y en caso dado de que pronto te queden dudas, revisas la clase grabada, ¿sí? Que ahí pues vas a ver nuevamente la explicación de lo que ya he venido hablando. Y si aún te quedan dudas, me escribes y con mucho gusto te explico, ¿vale? Sí, Entonces, profe. un repaso por acá. Vamos a irnos acá a la matriz. Entonces, miren la matriz. Entonces, les explicaba a los compañeros que esta matriz es como una matriz general. No es la única que hay, ¿sí? Hay otras que pues evalúan otros elementos y son tal vez un poco menos engorrosa y tienen pues como otras métricas allí. Entonces, aquí básicamente estamos partiendo de que se va a hacer un ejercicio de identificación de peligros, ¿cierto? Evaluación de riesgos y generación de controles. En esta primera columna nos dejan, o sea, o nos colocan aquí el área donde se va a realizar como esa identificación, evaluación y demás, como el proceso que se va a realizar. En este caso, estamos hablando que se van a estar revisando unos salones académicos, pero vamos a centrarnos en un salón de cómputo, ¿sí? Que están también allí, aquí revisando. Van a entrar a qué? A hacer una revisión y una verificación, donde, que sería como la tarea que realizan, donde identificaron, ¿cierto? Unos peligros como cuál, como unos cordones eléctricos sueltos, ¿sí? O unos cables eléctricos sueltos. Y acá nos dicen que en esta columna identificaron que si estos cordones están o estos cables están de esta manera, se pueden generar incendios. Y acá entran a analizar y a darle una calificación, ¿sí? A ese riesgo. Entonces, donde nos dicen que en la probabilidad de exposición, es decir, qué tan probable es de que ocurra un incendio en este caso, ¿sí? A razón de estos cables sueltos. Entonces ellos dicen, oiga, es muy alto, ¿sí? Y por ende, pues le dan una calificación de 8. Ahora nos dicen que cuál es la frecuencia de exposición. Es decir, si estamos pensando en unos estudiantes, entonces vamos a validar cada cuánto entran los estudiantes a este salón de cómputo. Aquí estábamos hablando de que podíamos decir que entran una sola vez a la semana porque solo tienen una clase a la semana de cómputo. Entonces, por ende, la calificación es de 2.
En pérdida máxima nos hablan tanto a pérdida de, digamos, de cuando la persona, el recurso humano, en este caso el estudiante, puede llegar a sufrir una lesión, o en el caso de que si ocurre un incendio, ¿cierto? Podemos tener una pérdida de computadores. Entonces aquí nos dicen que la calificación es 4. En el caso de número de personas expuestas, dice que es de 17 porque seguramente ingresan al salón de clase de cómputo, ingresan 17 estudiantes. Para poder llegar a este resultado, que es el cálculo de riesgo ponderado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos una multiplicación donde multiplicamos probabilidad de exposición por frecuencia de exposición por pérdida máxima por número de personas expuestas para llegar a este resultado de 1088. Y ya aquí, de acuerdo pues a la métrica que hemos estado evaluando acá, que tiene pues ya definida esta empresa, nos fuimos a analizar esta otra tablita donde nos dice que, oiga, que si el resultado es de 0, es un riesgo tolerable, que si el resultado es de 1 a 40, el riesgo es muy bajo, que si el resultado es de 41 a 100, el riesgo es bajo, y que si el resultado es de 101 a 500, es un riesgo medio, y que si el resultado de 501 a 1000 entonces allí es un riesgo alto, y si ya es de 1000, ¿cierto? En adelante, pues es un riesgo inaceptable. Eso es, digamos, como la explicación a vuelo de pájaro, como dirían, que hemos estado revisando en este momento. Bueno, voy a dar por acá ingreso a la persona que está solicitando y me devuelvo. Listo, Jefferson, cuéntanos. Profe, es que lo que sucede es que ahorita cuando estabas dando la explicación de cómo se le daba el valor a cada riesgo, no tuve como la señal y no entendí esa parte. ¿En serio? Listo. ¿Cómo se da la valoración? La valoración es sencillo. Venga, me vuelvo acá en la presentación. La valoración es sencillo. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Pues tú multiplicas, ¿sí? La probabilidad de exposición por la frecuencia de exposición, por la pérdida máxima, por el número de personas. Cuando haces este ejercicio, llegas a ese resultado de valoración de riesgo. No es la pregunta que yo le hice, su merced, es, digamos, el valor a cada casilla, por ejemplo, a donde dice PE, ¿cómo se... Ok, listo. Entonces, les estaba indicando que las métricas y quién da digamos, quién pone ese número allí, de acuerdo a un análisis previo, que ya voy para allá, de acuerdo digamos, a un análisis de unos factores, ¿sí? Ya evaluando ciertos factores, pues la empresa, la entidad tiene unas métricas de acuerdo a esos factores, y si los evidencian allí que están presentes, pues van a ponerle 8, y si no están tan presentes, entonces van a ponerle 4, y si definitivamente no hay ninguno de esos factores, entonces le van a poner 0, ¿sí? Pero ¿quiénes tienen esos factores y quiénes tienen las métricas, quiénes las establecen? La entidad, ¿sí? Pero vamos a ver, pues digamos, como unas guías como para saber de dónde va a salir, ¿cierto? Que es ya tu pregunta, que ya te entendí, de dónde va a salir ejemplo, ay, ahora que se me hizo la presentación, de dónde va a salir estos números, que es lo que tú estás preguntando, ¿cierto? El 8, el 2, el 4, bueno, el 17 sí es, pues, es simplemente verificar cuántas personas están allí en el lugar expuesto, eso sí, no, digamos que no hay mayor tema. Pero ¿de dónde salen estos números? ¿Sí, Jefferson? ¿Esa es tu pregunta? Correcto, sí, profe. Es que Listo. pensé que se me había ido la señal y no había entendido de a dónde sacaba yo cada valor. No, realmente pues habíamos solamente mencionado que la empresa pues utiliza una métrica y ya, pero no hemos dicho en sí digamos, cómo se van a definir
cada uno de estos valores que están acá. Entonces vamos para allá. Analicemos lo siguiente. Y es que vamos a revisar, ¿sí? En cuanto pues a esos riesgos que estamos analizando, vamos a estar revisando la estimación de la consecuencia y de acuerdo pues a esta estimación y de acuerdo a lo que se presente allí, a los factores que yo les estaba indicando, pues allí vamos a analizar qué tipo, digamos, qué calificación le vamos a dar a cada una de esas casillas. Para nuestro ejercicio y para el taller, pues obviamente como nosotros no vamos a entrar a analizar todas estas estimaciones, ¿cierto? Estos factores, pues ustedes básicamente van a hacer un ejercicio basado en algo irreal, ¿sí? Que ustedes mismos pueden colocar la numeración sin entrar, pues digamos, a analizar pues estos factores, pero obviamente si estamos partiendo de cómo lo hacen en las entidades, pues hay que analizarlo, ¿no? Entonces, vámonos con la estimación de la frecuencia. Entonces, allí, perdón, de la consecuencia. Entonces, allí en la consecuencia, ¿qué vamos a estar revisando? Según los siguientes parámetros. Entonces, hay que mirar el potencial de la gravedad de las lesiones que se puedan dar allí. ¿En cuanto a qué? En cuanto a pérdidas económicas, ¿sí? En cuanto a la imagen de la empresa, qué tanto se ve afectada la imagen de la empresa a razón de los accidentes, incidentes y también enfermedades laborales que se presenten. Y vamos entonces a revisar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando nosotros hablamos de algo insignificante, estamos diciendo que ese incidente o digamos ese accidente que se da dentro de la entidad ocurrió. Y cuando ocurrió, resulta que no dejó ninguna lesión. Si no dejó ninguna lesión, entonces estoy hablando que es un incidente, ¿sí? Acuérdense del concepto incidente y accidente. Entonces, accidente me dice que hay consecuencias graves y que la persona tiene una lesión. Pero si es un incidente, me dice que probablemente pudo que ocurriera una situación, pero no ocurrió. O si ocurrió, entonces la persona quedó ilesa, no, o sea, es decir, no tiene ningún rasguño, por decirlo de alguna manera. Entonces allí no hay lesión, ¿cierto? Y como no hay lesiones, pues tampoco hay incapacidades, ¿sí? Pero puede ser que probablemente en esa situación se dañó, no sé, un escritorio. Estoy inventándome, ¿sí? Se dañó un escritorio. Entonces, a razón de eso, las pérdidas en cuanto a pérdidas económicas, pues van a ser menores a 30 salarios mínimos legales vigentes. Ahora bien, analicemos qué pasa con la imagen de la empresa frente a esa situación que se dio. Pues resulta que, pues a nivel interno, solo las personas que están trabajando allí en esta entidad se enteraron de que pasó ese incidente y que se dañó un escritorio, ¿sí? Nadie más tuvo conocimiento acerca de esta situación. Ahora bien, pues resulta que se dañó un escritorio, el cual es primordial para realizar el trabajo que la persona estaba haciendo. Por ende, se va a generar una suspensión de la actividad máximo hasta 3 días. Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, ¿sí? Si ya es más de 3, es porque ocurrió algo diferente al ejemplo que ya hemos estado mencionando. También nos hablan acerca de la pérdida de información. En este caso, no hay pérdida de información porque lo que se afectó fue el escritorio y no el computador, por decirlo de alguna manera. Y eso, si nosotros analizamos pues todos esos factores, pues diríamos que si están presentes, entonces para mí es algo insignificante. Ahora bien, ¿cómo sería el moderado? Pues resulta que en el moderado puede ser que allí está el accidente, la persona queda con una lesión
¿sí? O enfermedad con una incapacidad temporal. Entonces resulta que la persona, no sé, se fracturó el brazo, ¿sí? Y a razón de la fractura del brazo, pues va a tener unos días de incapacidad porque pues debe utilizar de pronto un descansabrazos, de pronto utilizar una férula para que el brazo pues nuevamente esté como debe de estar. Entonces allí pueden pasar, ejemplo, no sé, una incapacidad de 20 días, un mes, 2 meses, ¿sí? Y si estamos hablando, ejemplo, pero, bueno, aquí nos hacen una acotación que esto es temporal, no es permanente, es decir, ya que la persona pues quede inválida, cosas como esas, o que tal vez dure años por fuera, no, ¿sí? No son incapacidades, o ejemplo, 3 meses, 6 meses, sí, no son incapacidades tan largas, tan permanentes como dice acá. En cuanto a pérdidas económicas, bueno, se dañó el escritorio y se dañó el computador, ¿sí? Y el computador, ejemplo, no sé, vale 5 millones de pesos. Entonces aquí estamos hablando que ya las pérdidas económicas pueden ir de 30 salarios mínimos legales vigentes a 150. Si ahora vemos el factor de la afectación de la imagen de la empresa, pues resulta que, ejemplo, se dio solo a nivel local. Es decir, solo acá en Bogotá, ¿sí? Las otras sucursales que están acá en Bogotá de la empresa se dieron cuenta de que ocurrió esta situación, ¿sí? No, nadie más se dio cuenta, ni los medios comunicativos, ni nada de esas cosas, nadie se enteró más de esta situación. Aquí, pues, a razón que se debe recuperar un escritorio, que se debe recuperar, pues, un computador, se pueden llegar a suspender las actividades o se puede dejar de hacer la actividad del trabajo entre 4 a 10 días, ¿sí? Y en cuanto a pérdida de información, resulta que el computador tenía información, pero la persona que estaba trabajando en este computador afortunadamente hizo un backup, ¿sí? Hizo un respaldo de esa información y la tienen, ejemplo, en una nube. Entonces allí la información, claro, se perdió, pero se puede recuperar con ese respaldo que se tiene allí. ¿Listo, equipo? ¿Cómo vamos hasta el momento con estos factores? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Voy muy rápido? ¿Los tienen todos en silencio? Para mí es importante saber cómo vamos, ¿sí? Para saber si puedo seguir avanzando o si por el contrario, pues tenemos que entrar a explicar algo más o de una manera más detallada, con más ejemplos, ¿sí? Bueno, yo me voy a permitir avanzar si hay alguien que esté levantando la mano. Bueno, en este momento no estoy viendo. Bueno, ya aquí veo a Paola. Paola, cuéntame. A ver, una pregunta. Digamos, y si no, y si digamos la persona no tenía copia de respaldo, bueno, de nada de lo del trabajo, entonces hay que. Pues ya ahí ya lo voy a categorizar en la siguiente, que me dice que aquí hubo información sin respaldo. Sí, se perdió la información y no se tenía respaldo. Ok, ok. Vale, gracias, ¿Sí? Pau. Es decir, que esa calificación ya me va a subir un poquito, ¿sí? Dado que no teníamos respaldo de la información. Vale, vale. Listo, súper. Vamos avanzando. Ahora la siguiente que me dice que es dañina. Entonces, en dañina, nuevamente estamos hablando de que la persona sufre una lesión o sufre una enfermedad con posibilidad de una incapacidad permanente parcial. Es decir, que ya es una incapacidad más larga, ¿no? De un año, tal vez 8 meses. Obviamente, pues de entrada no se va a decir que la persona ya tiene esa incapacidad, porque eso no sucede, ¿sí? Allí las incapacidades las pueden dar, ejemplo, no sé, de a 20 días, y entonces a los 20 días usted va nuevamente a control y cuando usted vaya del médico le dice, listo, no, tiene que
nuevamente 20 días incapacitado, y así sucesivamente cada vez que usted va al médico y lo incapacitan, y sumado eso, al final de cuentas, entonces pueden llegar a ser 8 meses, pueden llegar a ser un año, ¿sí? Entonces, dependiendo. Pero aquí ya hay que entender que es una incapacidad pues más grande. Aquí hay algo que no les había mencionado y hago la acotación de una vez, y es que dentro de estas pérdidas del salario mínimo también hace referencia a cuando la persona tiene esa incapacidad. Entonces aquí dentro de esas pérdidas no solo se suma la pérdida del computador, del escritorio, sino también se suma los días que la persona no va a trabajar. En este caso del ejemplo anterior, nos dice que la persona puede llegar a no trabajar entre 4 a 10 días. Entonces, pensemos que nos vamos con lo máximo. La persona no trabaja 10 días, entonces, eso son pérdidas para el empleado, porque le está pagando a una persona, pero pues no está teniendo ¿cierto? El beneficio, no está teniendo ese trabajo que la persona hacía. Entonces, allí también, pues en ese sentido va a haber una pérdida económica. Entonces, continuemos con este ejemplo. Aquí se van a tener pérdidas entre 151 salarios mínimos legales vigentes a 300. Si analizamos la imagen de la empresa, pues resulta que sobre este accidente se enteraron a nivel nacional. Es decir, las sucursales que están a nivel nacional, allí también pudo haber una comunicación, ejemplo, redes sociales y demás, donde se dio a conocer la situación. Y voy a traer un ejemplo en este momento frente a ello, frente a esta categoría que es dañina. ¿Alguien de acá de pronto está o tiene EPS Sanitas? ¿Alguien que tenga EPS Sanitas? Yo tengo Sanitas. Listo. Entonces, no sé si ustedes que tienen Sanitas y quienes no tengan Sanitas, pero que están muy enterados de las noticias, ven noticias, leen noticias y demás, no sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás, más o menos como un año y medio, tal vez si mi memoria no me falla, Sanitas tuvo un accidente donde tuvo pérdida de información. ¿Sí se enteran de esta situación? No, profe. ¿No? Pues bueno, ahí los entero. Pues resulta que hubo, pues tal vez ustedes en esa época no fueron, ¿sí? No fueron al médico, no hicieron ningún trámite en su EPS y demás. De pronto por eso no se enteraron. Pero resulta que para esa época, Sanitas perdió la información, le hackearon la información, ¿sí? Y pues tal vez allí los estándares de seguridad pues no eran los mejores, y pues recuperar esa información les costó un montón de dinero para lograrla recuperar porque no tenían un debido respaldo, ¿sí? Entonces allí tuvieron que buscar las herramientas para recuperar toda la información. Y cuando uno iba a las citas, ya no daban nada digitalizado, es decir, no entraban ahí al computador e imprimían la ordencita de los medicamentos, de la otra cita y demás. No, todo era manual. Absolutamente todo lo estaban manejando de manera manual, a razón de la pérdida. Entonces, si estamos hablando, imagínense, en pérdidas económicas, pues un montón, ¿sí? Porque tuvieron que pagar mucha plata para recuperar la información. Y además de ello, imagínense ustedes, pues ya no había un sistema, entonces todos los procesos se retrasaban, pues la persona pues también allí, pues si bien es cierto estaba elaborando, pero pues no se tenía como ese trabajo de una manera efectiva. Eso fue una locura para Sanitas, la verdad. Y pues a razón de esta situación, la imagen de Sanitas, oh por Dios, quedó en todos los medios. Entonces mucha gente se enteró de lo que ocurrió allí. Ya mucha gente hizo sus apreciaciones, sus malos comentarios y demás. Entonces, todo esto para explicarles que allí la imagen y las pérdidas, pues,
fueron bastante fuertes. Suspensión de actividades, claro, se dio la suspensión de actividades. De hecho, algunas citas fueron reprogramadas. ¿Sí? Entonces no se dieron en la fecha que las habían dado o simplemente llamaron, dijeron que la cita quedaba cancelada y que días posteriores llamarían para reprogramarla. Entonces, imagínense, entonces allí hubo también suspensión de actividades a razón de lo que ocurrió. Y bueno, ya lo que habíamos mencionado, la pérdida de información sin respaldo. Les tocó meterse en la manito al bolsillo para lograr tener un respaldo o pues recuperar esa información porque no tenían el respaldo. Y el último que es extremadamente dañino o extremado, ¿sí? Acá en esta categoría ya estamos hablando de una invalidez o una muerte, donde las pérdidas, ¿sí? Van a ser mayores a 300 salarios mínimos legales vigentes. Y acá les voy a hacer otra acotación y es que dentro de esas pérdidas económicas también se va a sumar ¿cómo es que se llama? Cuando, ejemplo, no sé, incumplimos las normas de tránsito, sanciones, ya, me regreso acá. Pues resulta que acá también se van a incluir las sanciones. ¿Por qué? Porque si en una empresa hay una persona que queda inválida o que pierde la vida, es porque seguramente usted no está cumpliendo al pie de la letra con ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ende, pues yo debo de castigarlo a usted porque usted no me está cumpliendo con la norma. Y más adelante vamos a ver de qué tipo van a ser pues como esas sanciones. Entonces allí también se va a sumar ello. Entonces imagínense la cantidad de plata que se está perdiendo allí. En cuanto al tema de la imagen, aquí qué va a ocurrir con el tema de la imagen, entonces la situación, pues claro, imagínense que quede una persona inválida o que pierda la vida, eso es gravísimo, ¿sí? Y no deja muy bien parada en el mercado, pues, a la empresa, ¿sí? Ante los proveedores, los empleados, bueno, no deja bien para la empresa. Entonces allí puede haber un reconocimiento frente a esta situación a nivel internacional, ¿sí? Donde la gente se entere que ocurrió pues allí esta situación. Las suspensión de actividades van a ser más de 30 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues imagínense en una muerte, pues yo debo garantizar que nadie más muera. Entonces, hasta que yo no solucione, ¿sí? Hasta que yo no haga un plan de mejora continua, hasta que yo no elimine el riesgo por completo, yo no puedo seguir trabajando, ¿sí? No, no puede pasar que pierda otra persona, que se muera otra persona realizando esa actividad, ¿sí? Entonces hay que entrar a hacer todo el proceso que se requiere para eliminar por completo el riesgo y ahí sí retomar las actividades. Además de ello, de eliminar, tener la oportunidad, es decir, los tiempos para poder trabajar en ese peligro, en ese riesgo. Adicional a eso, pues la suspensión de actividades también es un castigo dado pues al no cumplimiento de la norma, ¿sí? Y pérdida de información crítica, donde pues no hay respaldo también, ¿sí? Y de esta manera, pues esos son como los factores que se entran a analizar. Entonces, de acuerdo a eso, ¿sí? Van a dar una calificación en esta matriz, si está o no está, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, a esos factores analizados frente a este tipo de peligros, pues van a definir qué número le van a colocar acá. Y de ahí, de esos factores, es de donde sale esa calificación, ¿sí? Listo, equipo. ¿Cómo vamos hasta el momento? Preguntas, inquietudes, aportes, sugerencias y tengo la mano de José arriba. José, te doy la palabra. Erika, nuevamente yo sí molesto, ¿cierto? No, a mí me encanta que participen. Yo soy muy cansón.
según el Ministerio de Trabajo, después de 180 días de incapacidad, la empresa debe enviar al personal con la lesión a un comité de valoración en el cual le hacen una calificación y de acuerdo a eso definen el porcentaje de invalidez, sea total o parcial. Y si no estoy mal, hay opciones, hay personal que queda con pérdida de discapacidad y les dan recomendaciones a la empresa para que lo reasigne nuevamente a laborar en un cargo. Si la empresa no lo tiene, tienen que crear uno, ¿no? Sí, José, efectivamente, así es. Más sin embargo, te cuento y les cuento aquí a todos que dado que este curso, si es un curso complementario, es un curso corto, pues es un curso general, es decir, pues más que general, es un curso que de una u otra forma, pues no entramos a ahondar o a ver ciertos temas en esa profundidad. Si ya nosotros, ejemplo, queremos entrar en esa profundidad que nos está mencionando José, ya aquí sí tendríamos que empezar a realizar el siguiente que es un técnico, ¿no? Donde ya allí se entra a analizar ya un poco más a profundidad. Lamentablemente, aquí en este curso no vamos a ver, digamos, no vamos a ver ese tema, ¿sí? Pero sí, de esta manera es como funciona, ¿sí? Y también pues entran a revisar qué tanto, ¿no? Debe responder la empresa y demás. Bueno, allí se van a hacer pues como todas unas validaciones, pero sí no vamos a entrar en este tema. Más sin embargo, José, muchas gracias por ese aporte tan valioso que nos acabas de realizar. Bueno, entonces, ¿qué horas tenemos? Las 4:31. Vamos a continuar por acá. Estamos hablando entonces aquí de la estimación de la consecuencia, ¿cierto? Donde hablamos insignificante, moderada, dañina y extrema. De acuerdo a eso, miren acá la calificación. Entonces nos dicen, ejemplo, que si nosotros estamos hablando de pérdida máxima, ¿sí? Como para relacionarlo con la matriz que estamos, de la matriz que estábamos analizando acá, ¿sí? Entonces, si queremos revisar, ejemplo, la pérdida máxima, ¿cómo sería esa calificación de acuerdo a los factores que ya revisamos? Podríamos decir que si están, ejemplo, todos estos factores, yo le puedo dar una calificación, ¿sí? En pérdida máxima de 0 a 1. Pero, pues porque aquí sería, ¿cierto? Una clasificación insignificante. Pero si, ejemplo, está todos estos factores incluidos se dieron, ¿sí? Están allí presentes en extrema, entonces yo puedo darle una calificación de 8, ¿sí? Y de allí es de donde salen, ¿sí? Esas calificaciones, ¿sí? De acuerdo al análisis de esos riesgos. Bueno, creo que, bueno, listo, ya pensé que había otra preguntita por acá, pero no. Listo, equipo. Acá nos dejan como una tablita, pero pues en realidad esta tabla es como para rectificar, ¿sí? Como lo que estábamos revisando anteriormente. Si estábamos hablando de unos cordones o unos cables, ¿cierto? Eléctricos sueltos, decimos que aquí cuando estuvimos revisando lo que es la pérdida máxima, es decir, en ese primer ejercicio, ¿sí? Donde no habíamos aplicado un control, vamos a decir aquí que la calificación, ejemplo, era de 4. ¿Y por qué era de 4? Ah, bueno, devolvámonos acá. De 2 a 4 me dice que es moderada. Ah, porque es moderada. Porque resulta que la persona presentó una lesión. Aparte de eso, tiene una incapacidad, pues que no es temporal. Digo, que es temporal y que no es permanente. Y que adicional a eso hubo unas pérdidas, que hubo una afectación y demás. Entonces, a razón de eso, pues yo voy a decir que acá es 4 y que va a ser moderada.
¿sí? Cuando ya se realiza un ajuste es cuando ya aquí deberían de aplicar, ¿cierto? Esos controles, ¿sí? Y allí ya debería haber un ajuste. No me voy a detener mucho en estos ejemplos, estos se los dejo allí para que ustedes ya con más detenimiento los analicen. Bueno, por acá estaban escribiendo. Eh, bueno, espero hayan llegado las personas que tenían que llegar al portal, ¿no? Permanezcamos con ese compromiso allí. Listo, equipo. Ahora vamos a revisar, ¿sí?, la estimación de la probabilidad, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá cuáles son esos elementos o factores que vamos a estar revisando. Entonces, se estima en relación de qué a la materialización del riesgo, cuando se da, cuando ocurre. Y se va a estar revisando el grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado o que pueda producir consecuencias. Entonces, hablamos de bajo, ¿sí? Cuando nosotros decimos que es improbable, ¿no?, de que se materialice el riesgo. Entonces, volviendo al ejemplo que nos estaba mencionando Melissa. Entonces, Melissa decía, no, profe, pero es que los cordones estaban ahí quieticos, nadie pasa por ahí y no estaban tan largos, no estaban tan caídos y demás. Entonces, ya nos decía, es que es muy, muy berraco, ¿cierto? Muy, muy difícil de que ocurra. Y nunca se ha presentado, nadie nunca ha tenido ningún incidente con esos cables ahí. Entonces aquí decimos en ese orden de ideas que es bajo, ¿sí? Revisemos cuando es medio. Entonces aquí ya estamos hablando de que es posible la materialización de ese riesgo, ¿sí? Y ya se ha presentado alguna vez. Entonces, ejemplo, la mesa, ¿sí?, donde estaban los cables, el escritorio y demás, pensemos en que no está ubicada ahí en el lugar donde nos mencionaba Melissa. Por el contrario, está ubicada de tal manera que las personas transitan por la parte, digamos, de atrás del escritorio y de una u otra manera cuando transitan por ahí, se chocan con los cables, ¿sí? Entonces, ahí ya decimos, y alguna vez cuando una persona estaba pasando, estaba transitando por esa mesa, pues se enredó, ¿sí?, un ganchito de la maleta que tenía ahí, se le enredó en los cables y casi tira o tiró el computador al piso, que gracias a Dios, pues la persona no sufrió ninguna lesión. Y el computador pues tampoco, pero sí lo alcanzó a tirar al piso. De pronto se golpeó un poquito y ya. Estoy inventando, ¿no? Entonces allí ya mencionamos que ya se ha expresado y que es posible que vuelva a y ocurra esa situación porque las personas pasan por ahí y se pueden enredar con los cables. Ahora sí hablamos de que es alta. Entonces allí es, mejor dicho, completamente probable y no sería extraño de que se materialice. Es como cuando ustedes tienen un palo de escoba tirado en el suelo, ¿sí? Pues si está el palo de escoba tirado en el suelo, es más que seguro que usted en algún momento que transite y no se acuerde que el palo está ahí o que no le sea fácil ver el palo ahí o que usted venga de afán o venga corriendo, seguro usted se va a caer con ese palo, ¿sí? Y ahí sí, aquí aplicaría el dicho que dicen las mamás, yo se lo dije, es cierto, como cuando la pareja no es buena. Mamita, yo le dije a usted que ese muchacho no era bueno. Porque vi que se comportaba de tal manera, porque vi ciertas acciones, ¿cierto? Entonces allí dice, yo se lo dije, ¿qué iba a pasar? ¿Mm? Entonces es algo así. Y cuando hablamos de muy alta, entonces allí es, mejor dicho, eso es como cuando, a ver, ¿qué ejemplo podríamos colocar acá? A ver, ¿qué ejemplo ustedes podrían colocar acá cuando es muy alto? Ayúdenme a pensar así en un ejemplo bien poderoso.
¿Qué tal si pensamos en un peligro de seguridad relacionado con un accidente de tránsito? Sí, ese está genial. Entonces, miren acá, si estamos hablando de ejemplo de una persona que va en una moto, que va a 100 por hora, ¿sí? Pero que adicional a eso está lloviendo, está cayendo un aguacero fuerte, o sea, no. Allí sí o sí se cae. Se cae porque, pues, andar primero a esa velocidad y lloviendo, o sea, eso es más, sí o sí va a ocurrir una situación. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener? Pues no sabemos, pero sí que se cae una persona. O sea, aquí como para ya definir el alto muy, perdón, el riesgo muy alto. Y esa es de esta manera como se analiza la probabilidad. Entonces aquí nos dejan como unos ejemplos que ustedes pues lo pueden revisar con detenimiento. Acá nos dejan, ¿no? Mire, entonces de aquí, cuando estábamos hablando de la probabilidad, ¿cierto? De exposición, decíamos que era 8, pero le colocamos tal vez el cordón y ahora decimos que es 4, ¿sí? Entonces, así es como más o menos se hacen esos cálculos. Yo quisiera saber cómo están ustedes, por qué están tan callados. Dice, un conductor de bus con gran capacidad de personas, sí, total, ¿cierto? Que se desborde, Joan. Las personas que vayan allá supremamente, nosotros diríamos como un sándwich, ¿no? Que va súper, súper lleno, sí. Es muy probable de que ocurra allí un incidente, un accidente, no un incidente, un accidente. La persona, uy, no, muy bueno, José. La persona que conduce en estado de embriaguez o bajo sustancias psicoactivas, ¿no? También, de seguro, pasa porque Una pasa una pregunta. situación. Dime, Melissa. Pongamos en el caso donde yo estaba, a nosotros nos pasó fue que un compañerito pues en sí fue al área del laboratorio, apenas estaban colocando las autoclaves, se le explicó, se le dio una inducción o una capacitación en el momento, pero pongamos la autoclave apenas era recién, o sea, nueva, recién Sí. colocada, recién todo, ¿sí? Entonces, era algo nuevo que tocaba saberlo manejar, entonces el chico se quemó. Ah, Fue un accidente laboral como tal, entonces él intentaba abrir la autoclave es como una olla a presión, sí. caliente esa hijo de madre. Entonces él intentaba abrirla con fuerza, entonces la autoclave como tal mostraba en verde que ya estaba lo que estábamos haciendo en esa autoclave. Cuando fui a abrirla, ella no abrió, entonces la abría, intentaba hacerlo con fuerza para abrirla y se quemó, Claro. porque, pero ella hizo como el aire como cuando sale para Sí. abrirse y se puso el botón como tal en verde. Entonces se le dijo a los chicos de mantenimiento, porque eso fue, ellos dijeron, no, ya eso está listo, ya está. Y eso fue un accidente laboral porque en sí ellos explicaron, hicieron toda la capacitación y todo eso. Estaba la chica de seguridad y salud en el trabajo. Y dijeron, bueno, si se hizo la capacitación, si se les explicó a los muchachos que cada vez que está el botoncito en verde significa que ya está lo que está en autoclave dentro, pueden nada más abrirlo. ¿Cómo ocurrió ese accidente? Entonces él intentaba abrirla, pero en sí pensando de que era así que abría con fuerza. Qué vaina. Sí. Entonces de eso ya, Imagínate. y tenía todos sus EPPs puestos porque cuando estuvimos mirando por cámaras, él tenía su casco, su monogafa, todo puesto, y se quemó la cara, aún así se fue para el aire él y todo, pero se quemó la cara. Miren Ya que un accidente ya como tal, un sí, riesgo alto, sí, extremo, total, total. ya con una discapacidad.
Gracias, gracias Melissa por este ejemplo que nos das, esta experiencia que compartes acá y muy pertinente para todo lo que estamos hablando. Volviendo un poco a los tipos de peligro y de acuerdo a lo que nos acaba de contar Melissa, este tipo de accidente, ¿a qué tipo de peligro ustedes lo podrían asociar? A ver, tarán, 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 tarán. Quien diga a qué tipo de peligro se puede asociar, la última clase o el encuentro que tengamos para el tema ya de cerrar y todo el tema conmemorativo, perdón, le llevo una chocolatina. Ahí les dejo. Le llevo una chocolatina. A ver, ¿quién dijo yo? Hay uno y es muy importante. Profe, podría ser tecnológico. Uy, Profe, no. ese es un O sea, sí, que pero no es. Hay uno importante. Melissa. ¿No es locativo? No, ¿Sería eléctrico? no. Vamos, ¿quién da más? José. Biomecánico. Tampoco. ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, ¿cuál cultural, Cultural. Joan? No. ¿Puede ser químico? No. O sea, ¿Riesgo ¿Que me físico? puedes repetir la No, no, no. ¿quién da más? ¿Quién da más? O sea, sí está asociado también a químico, pero hay uno súper importante. Profe, ¿es mecánico? No. No, Biológico. Biológico. no. José, Peligro Biológico. físico. físico tampoco, laboral tampoco. Profe, ¿me la pregunta, por favor? El ejemplo que nos estaba dando Melissa, ¿sí? De acuerdo a que la persona fue capacitada y demás, pero aún así fue allá, hizo, molestó y molestó hasta que ya, pues, logró su cometido, que era destapar, ¿cómo es que se llama, Melissa? ¿La qué? ¿La clave? Autoclave. 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 A eso, la autoclave, hasta que ya la destapó. Pero el error fue el operario, Erika, porque se le dio la respectiva capacitación. Y Listo, pudo- ahí Pero está la clave. ¿lo El error es mecánico? del operario. ¿A qué peligro se asocia? En sí no fue el del operario porque en sí se le dio la capacitación, pero el autoclave sí estaba fallando porque cuando llegaron los de Ah, mantenimiento, no, Melissa, que tú no nos contaste o a mí no me quedó claro eso. cuando llegaron los de mantenimiento se dieron de No, cuenta no, que mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo en que la clave no estaba fallando. ¿Listo? La clave estaba bien. Si la clave estaba bien y él fue capacitado, pero fue y molestó y molestó, molestó hasta que ya la destapó. Puede ser ¿Qué pasa? eso es que pongamos, hicieron todo el proceso y todo, pero pongamos la autoclave en sí estaba teniendo problemas. No, listo, ya se nos fue la chocolatina. No, bien, miren acá, ustedes mencionaron varios elementos claves, efectivamente está expuesto, ¿sí? Al químico, al de, ay, ¿cuál fue el otro que mencionaron ustedes acá? Bueno, a la manipulación de máquinas, ¿no? Porque pues también allí está muy relacionada con ello. Físico, si estamos hablando físico no, diría que no. Psicosocial, pues psicosocial con el tiempo. ¿Por qué psicosocial con el tiempo? Porque si la persona se quemó, ¿cierto? Su cara y parte de su cuerpo, pues el asumir pues este accidente no va a ser fácil. Entonces sí van a haber riesgos posteriores relacionados con esa parte psicosocial. Biomecánico no, porque recuerden que es de posturas más que todo. Ergonómico sería lo mismo que biomecánico.
Pero ¿saben yo en cuál estaba pensando o en qué estaba pensando de una u otra manera? En un acto inseguro. ¿Sí se acuerdan de los actos inseguros? ¿Qué nos decía la definición de actos inseguros? Los actos inseguros son todas aquellas acciones que nosotros realizamos y que ponen en riesgo nuestro bienestar. Bueno, equipo, entonces ya partiendo de esto, vamos a mirar, yo creería, ¿será que sí nos da como el tiempito para avanzar acá con este otro tema? No, yo creería que por hoy vamos a dejar hasta aquí ya la información, sí, que ya ha sido bastante. Y la siguiente clase retomamos acá con recomendaciones. Ojo, para que ustedes se acuerden y también me ayuden a acordarme. Quedamos en el módulo 3, ¿en qué? En recomendaciones en los niveles de riesgo, ¿listo? Entonces, la próxima clase, que sería el martes de la siguiente semana, retomamos allí, ¿listo? Con ese tema. Por hoy ya los dejo descansar, ¿sí? Ya nos podemos ir a descansar. Y importante, como ya nosotros finalizamos la clase pasada, ¿cierto? Con el módulo 2, prepárense para el día martes a aplicar la primera evaluación. ¿Listo, equipo? Ay, sin chocolatina. Bueno, está bien, les llevo chocolatina a todos. Muy bien. Entonces, prepárense, estudien el material, ¿sí? Estudien la presentación, sus apuntes y prepárense para la evaluación el martes. ¿De acuerdo? Ya aquí lo dejé apuntado. No se me va a escapar. Ya aquí ya fueron anunciados, entonces el martes hacemos evaluación equipo. Nuevamente les agradezco por el compromiso, por estar aquí un día más conectados en este espacio, aprendiendo, compartiendo, por supuesto, también conocimientos. Gracias a las personas que también han mantenido como el compromiso de asistir al portal, que también es importante para pues esos espacios que nos da también los portales interactivos y la alcaldía, ¿no? Que hay que aprovecharlos porque nos dan allí pues las herramientas para poder participar en esta clase. Este equipo, no siendo mal, deseo un feliz y bendecido fin de semana, que descanse, que puedan compartir con la familia. Gracias, profe, igualmente. Ay, gracias, que Gracias, descansen. profe. Igualmente. Chao, cuídense mucho. Chao. Chao, profe. Chao. Amable, Dios la bendiga. Gusto. Ay, gracias, igualmente bendiciones. Que le vaya bien. Chao, profe, Ay, gracias. sí, Dios que lo así sea bendiga. porque ahorita tengo otra clase.